Dicen que el enemigo más peligroso es aquel que duerme a tu lado, el que conoce tus miedos, tus rutinas y hasta la clave de tu teléfono. Pero nunca imaginas que esa persona, a la que juraste amor eterno, esté trazando un plan para destruirte y borrarte del mapa. Yo era un hombre que creía tenerlo todo, un negocio próspero en el corazón de México, una casa hermosa y una esposa a la que adoraba, pero mi realidad estaba a punto de quebrarse por una traición tan fría como calculada. Mi esposa intentó deportarme y terminó perdiendo su ciudadanía, una frase que hoy repito como un mantra de supervivencia, pero que en aquel entonces ni siquiera podía concebir como una posibilidad remota. Lo que verán a continuación es la crónica de una pesadilla legal y emocional, de cómo la ambición desmedida puede cegar a una persona hasta llevarla a su propia ruina, y de cómo tuve que luchar contra el sistema y contra la mujer que amaba para no perder mi vida. Antes de adentrarnos en este laberinto de mentiras y justicia, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal, porque esta historia es una prueba de que, a veces, el cazador termina siendo la presa. El sol de la tarde golpeaba con fuerza sobre las calles coloniales de Puebla, creando un contraste vibrante entre las sombras de los edificios barrocos y el resplandor del asfalto caliente. Mateo se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras supervisaba la descarga del último camión en su bodega, ubicada cerca de la central de abasto. A sus 41 años, Mateo sentía el peso del cansancio físico, pero también la satisfacción profunda de haber construido algo sólido desde cero. No era fácil ser extranjero y abrirse camino en un país tan competitivo y complejo como México, pero él lo había logrado. Su acento, una mezcla suavizada de su tierra natal con los modismos poblanos que había adoptado con cariño, era el único rastro evidente de que no había nacido bajo la sombra del volcán Popocatépetl. El ruido de las cajas de mercancía al ser apiladas y el bullicio de los diableros gritando instrucciones eran, para él, la música del progreso. «Don Mateo, ya quedó el inventario del lote de textiles que llegó de Tlaxcala», dijo Luis, su encargado de confianza, acercándose con una tabla sujetapapeles. «Todo cuadra, pero los proveedores dicen que para la próxima semana subirán los precios por el costo del transporte». Mateo asintió, tomando la tabla para revisarla rápidamente. Sus ojos oscuros recorrieron las cifras con la destreza de quien lleva años haciendo malabares con los números. «Está bien, Luis. Diles que negociaremos el lunes, pero que no me fallen con la entrega del viernes. Si ellos cumplen, nosotros pagamos a tiempo, como siempre», respondió Mateo, devolviéndole la tabla con una palmada amistosa en el hombro. «Por cierto, ¿ya te fuiste? Mira que tu esposa te va a reclamar si llegas tarde otra vez». Luis soltó una risa nerviosa y se rascó la nuca. «En eso ando, jefe, pero usted también debería irse. Doña Rebeca llamó hace rato preguntando a qué hora llegaba. Se oía insistente». La mención de Rebeca hizo que una sombra imperceptible cruzara el rostro de Mateo. Últimamente, la insistencia de su esposa no tenía que ver con el afecto o la preocupación por su bienestar, sino con una especie de control meticuloso sobre sus horarios y sus movimientos. Mateo trató de ignorar la punzada de ansiedad en su estómago y forzó una sonrisa para no preocupar a su empleado. «Sí, ya voy para allá. Cierra todo bien, Luis. Nos vemos mañana». Mateo caminó hacia su camioneta, una pick-up robusta y bien cuidada que utilizaba tanto para el trabajo como para su uso personal. Al subir, el calor acumulado en el interior lo golpeó, pero encendió el aire acondicionado y se permitió unos segundos de silencio antes de arrancar. El trayecto hacia su casa, en la zona exclusiva de Lomas de Angelópolis, solía ser su momento de desconexión, un tiempo para disfrutar del paisaje urbano de Puebla, donde la modernidad de los rascacielos se mezclaba con la historia. Sin embargo, en las últimas semanas, ese trayecto se había convertido en un preludio de tensión. Mientras conducía por la vía Atlixcayotl, observando cómo el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, Mateo no podía dejar de pensar en la extraña actitud de Rebeca. Llevaban 5 años de casados.
Al principio, todo había sido pasión y proyectos compartidos. Ella, una mujer hermosa y sofisticada que se movía como pez en el agua en la sociedad poblana, lo había cautivado con su seguridad, pero en los últimos meses, esa seguridad se había transformado en frialdad. Había preguntas constantes sobre las cuentas bancarias, sobre la titularidad de los terrenos de la bodega y sobre su estatus migratorio. Mateo tenía su residencia permanente en regla, obtenida legalmente y renovada sin problemas, pero Rebeca parecía obsesionada con revisar sus papeles una y otra vez, alegando que, con las leyes cambiando, uno nunca sabe. Al llegar a la caseta de seguridad del fraccionamiento, el guardia lo saludó con un gesto familiar. Las barreras se levantaron, y Mateo entró en ese mundo de jardines perfectamente podados y silencio artificial que tanto contrastaba con el caos vital de la bodega. Estacionó la camioneta frente a su casa, una construcción moderna de líneas rectas y grandes ventanales. La luz de la sala estaba encendida. Entró a la casa y el aire acondicionado lo recibió con una frescura clínica. El olor a aromatizante de lavanda impregnaba el ambiente, ocultando cualquier rastro de olor a comida o a hogar vivido. «Rebeca», llamó Mateo dejando las llaves sobre la consola de la entrada. «En el despacho», respondió ella. Su voz sonó seca, desprovista de cualquier calidez. Mateo caminó hacia el pequeño estudio que tenían en la planta baja. Encontró a Rebeca sentada frente al escritorio, rodeada de carpetas abiertas. Llevaba una blusa de seda color crema y el cabello recogido en un chongo perfecto, sin un solo pelo fuera de lugar. Al verlo entrar, cerró bruscamente la carpeta que tenía frente a ella y entrelazó las manos sobre el escritorio, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llegas tarde», dijo ella, mirando el reloj en su muñeca. «Pensé que vendrías directo después de la llamada de Luis. Hubo que revisar la carga de Tlaxcala, amor». «Ya sabes cómo es esto», explicó Mateo, acercándose para darle un beso en la mejilla. La piel de Rebeca estaba fría y ella apenas se movió para recibir el gesto. «¿Qué haces con todos estos papeles?» Rebeca se puso de pie lentamente, rodeando el escritorio para quedar frente a él. Su mirada recorrió el rostro de Mateo como si estuviera buscando una grieta, una debilidad. «Estaba organizando nuestras finanzas, Mateo. Sabes que me gusta tener todo en orden. Y encontré algunas inconsistencias en los pagos de impuestos de la bodega del año pasado. Me preocupa que eso pueda afectarte». Mateo frunció el ceño. Él era extremadamente meticuloso con sus obligaciones fiscales. Contrataba a uno de los mejores contadores de la ciudad precisamente para evitar problemas, sabiendo que, como extranjero, cualquier error podía ser usado en su contra. ¿Inconsistencias? Eso es imposible. El contador revisó todo hace un mes. Tenemos los acuses de recibo del SAT. Los contadores se equivocan, Mateo. O a veces roban, dijo Rebeca con suavidad, poniendo una mano sobre el pecho de su esposo. Sus uñas, pintadas de un rojo intenso, parecían pequeñas garras sobre la tela de su camisa. «Solo quiero protegerte. Si algo sale mal, tú eres el que corre riesgo. Yo soy ciudadana. Yo estoy segura aquí. Pero tú sigues siendo un invitado en este país». Esas palabras, dichas con un tono de falsa preocupación, enviaron un escalofrío por la espalda de Mateo. Un invitado. Así era como ella lo veía últimamente, no como su esposo, no como el hombre con el que construía una vida, sino como alguien ajeno, alguien temporal. «Rebeca, tengo mi residencia permanente. Llevo más de 10 años en México. No soy un turista», respondió Mateo tratando de mantener la calma, aunque la irritación comenzaba a burbujear en su interior. «La residencia se puede revocar, querido. Por mala conducta, por problemas fiscales, por muchas cosas», susurró ella, dándose la vuelta para caminar hacia la ventana que daba al jardín trasero. La noche ya había caído por completo. «Por eso necesito que firmes unos poderes notariales mañana. Quiero tener la autoridad para manejar los activos de la empresa si por alguna razón tú no pudieras hacerlo. Es solo una precaución». Mateo se quedó inmóvil en el centro del despacho. La petición era absurda. Él estaba sano, joven y plenamente capaz.
cederle poderes notariales amplios sobre su negocio, el negocio que él había levantado con sudor y lágrimas antes de conocerla, no tenía sentido lógico, a menos que ella estuviera anticipando o planeando su ausencia. ¿De qué estás hablando, Rebeca? ¿Por qué no podría hacerlo yo? Ella se giró, su rostro ahora era una máscara de seriedad absoluta. Nunca se sabe, Mateo. Accidentes, enfermedades, problemas legales. Solo quiero que estemos preparados. Mañana iremos al notario a primera hora. Ya hice la cita. No era una sugerencia. Era una orden disfrazada de plan conyugal. Mateo sintió una opresión en el pecho. Miró las carpetas sobre el escritorio. Reconoció el logotipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otro del Instituto Nacional de Migración en unos documentos que asomaban bajo una pila de estados de cuenta. ¿Por qué Rebeca tenía formularios de migración recientes si ella ya era mexicana? Rebeca, dijo Mateo, dando un paso hacia el escritorio. ¿Qué son esos papeles de migración? La reacción de ella fue inmediata. Se interpuso entre él y el escritorio con una rapidez sorprendente. Son papeles viejos, de cuando tramitamos tu última renovación. Los iba a tirar. Vamos a cenar, Mateo. Hice que la empleada preparara mole poblano, tu favorito. No dejemos que se enfríe. Ella lo tomó del brazo y tiró de él suavemente hacia la salida del despacho, apagando la luz con la otra mano y dejando la habitación en tinieblas. Mateo se dejó guiar, pero su mente se quedó anclada en ese escritorio. Sabía que no eran papeles viejos. El diseño del logotipo gubernamental había cambiado ese mismo año. Él lo sabía porque lo veía en las noticias y en los trámites de sus empleados. Esos documentos eran nuevos. Mientras caminaban hacia el comedor, el silencio de la casa se sentía pesado, cargado de secretos no dichos. Mateo miró el perfil de su esposa. Se veía tranquila, triunfante incluso. En ese momento, Mateo comprendió que la cena no sería un momento de paz, sino el inicio de una partida de ajedrez donde él jugaba con los ojos vendados. Se sentó a la mesa, observando el plato de mole oscuro frente a él, y por primera vez en su vida, sintió que estaba cenando con una extraña que tenía las llaves de su casa, el acceso a su vida y, aparentemente, un plan para quedarse con todo. «Come, amor», dijo Rebeca, sirviéndose una copa de vino tinto. «Necesitas fuerzas. Mañana será un día largo». Mateo tomó el tenedor, pero el apetito se le había esfumado. Miró a Rebeca y asintió lentamente. Si ella quería jugar, él tendría que aprender las reglas rápido. Lo que Mateo no sabía era que el juego ya había comenzado hace mucho tiempo, y que la primera jugada de Rebeca ya estaba en marcha, avanzando silenciosamente a través de la burocracia mexicana, lista para detonar en el momento en que él firmara ese papel. El aire en el comedor se sentía denso, y afuera el viento comenzó a soplar, golpeando suavemente las ventanas como una advertencia que nadie quería escuchar. La mañana en Puebla amaneció con esa neblina característica que baja de los volcanes y cubre la ciudad en un abrazo húmedo y frío, difuminando los contornos de la realidad tal como la desconfianza estaba difuminando la imagen que yo tenía de mi esposa. No pegué el ojo en toda la noche. Cada vez que Rebeca se movía en la cama, mi cuerpo se tensaba instintivamente, como si durmiera al lado de un animal salvaje e impredecible. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, fingí despertar de un sueño profundo, aunque mi mente ya llevaba horas repasando la conversación del despacho, una y otra vez, buscando un ángulo que le diera sentido a su petición sin tener que aceptar la dolorosa verdad de que ella quería el control total. Me levanté y el piso de mármol frío bajo mis pies descalzos me sirvió como un recordatorio de que debía mantenerme alerta, con la cabeza fría y los sentimientos congelados, si quería salir ileso de lo que fuera que Rebeca estaba tramando. Bajé a la cocina y encontré a Rebeca ya vestida, impecable como siempre. Llevaba un traje sastre azul marino que acentuaba su figura y le daba un aire de autoridad corporativa. No parecía una esposa desayunando en su hogar, sino una ejecutiva a punto de cerrar una adquisición hostil. Sobre la isla de granito, había servido café negro y unas piezas de pan dulce de una panadería gourmet de la zona.
El olor a café recién hecho, que normalmente me reconfortaba, esa mañana me revolvió el estómago. Ella levantó la vista de su celular y me sonrió. Una sonrisa ensayada que no mostraba los dientes. Una mueca de cortesía más que de afecto. Buenos días, amor. Apúrate con el café. La cita en la notaría es a las 9 y el tráfico en la Atlixcayotl se pone imposible a esta hora, dijo sin dejar de teclear en su pantalla. Me serví una taza observando sus manos. No llevaban el anillo de compromiso, solo la argolla de matrimonio. Un detalle pequeño, pero en el lenguaje no verbal de Rebeca, todo tenía un significado. Rebeca, estuve pensando anoche, comencé, tratando de que mi voz sonara casual mientras me recargaba en la barra, sobre el poder notarial. Creo que es un poco precipitado. Mis papeles están en orden, mi salud es buena, no veo la urgencia. Ella dejó el celular sobre la mesa con un golpe seco. El ruido resonó en la cocina silenciosa. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir pequeño. Mateo, ya lo hablamos. No es urgencia, es previsión. ¿Acaso no confías en mí? Soy tu esposa. Si tú llegaras a faltar, o si te detuvieran por alguna estupidez administrativa, el negocio se iría a la quiebra en semanas sin alguien que pueda firmar cheques o mover mercancía. ¿Quieres que todo tu esfuerzo se pierda por tu terquedad? El argumento era lógico, dolorosamente lógico, y ella lo sabía. Usaba mi miedo a perder mi patrimonio como palanca. Sin decir más, terminó su café y tomó las llaves de su auto. Te veo en el auto. No tardes. El trayecto hacia la zona de Angelópolis fue tenso. El silencio dentro del vehículo era tan denso que casi se podía masticar. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los edificios modernos y los centros comerciales de lujo que han transformado esa parte de Puebla en una burbuja de exclusividad. Al llegar al edificio donde se encontraba la notaría, sentí una opresión en el pecho. Era un edificio de cristal, alto e imponente. Subimos en el elevador hasta el piso 15. La oficina del notario olía a madera vieja y cera, un olor a burocracia costosa. Nos recibió el licenciado Cárdenas, un hombre de unos 50 años, calvo y con lentes gruesos, que saludó a Rebeca con una familiaridad que me incomodó. Doña Rebeca, un gusto verla de nuevo. Señor Mateo, adelante, por favor. Ya tengo los documentos redactados tal como me indicaron. Nos sentamos frente a su escritorio masivo. El notario deslizó un documento de varias páginas hacia mí. Es un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, explicó el notario con tono monótono, como quien recita la lista del supermercado. Básicamente faculta a su esposa para actuar en su nombre en cualquier circunstancia legal, financiera o de propiedad. Tomé el papel y empecé a leer. Mis manos temblaban ligeramente, así que las apoyé sobre la mesa para disimular. Conocía esos términos. En mis años como comerciante, había aprendido que actos de administración significaba manejar el negocio, pero actos de dominio era la llave maestra. Con esa cláusula, Rebeca podría vender la bodega, la casa, los vehículos y vaciar las cuentas bancarias sin siquiera consultarme. Era una entrega total de mi existencia legal y patrimonial. Levanté la vista y miré a Rebeca. Ella me observaba fijamente, con las manos entrelazadas sobre su regazo, esperando. Había una ansiedad apenas contenida en su postura. Esto es muy amplio, licenciado, dije, rompiendo el silencio. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Actos de dominio. Con esto ella podría vender mis propiedades hoy mismo si quisiera. El notario se encogió de hombros, mirando de reojo a Rebeca. Es el formato estándar para cónyuges que buscan protección total, señor Mateo. Es lo que su esposa solicitó para garantizar la seguridad del patrimonio. Rebeca se inclinó hacia mí, poniendo una mano sobre mi brazo. Su tacto se sentía pesado. Amor, es solo un papel. No voy a vender nada. Es para que, si pasa algo, no me quede atada de manos. Firma de una vez. Tenemos cosas que hacer. En ese momento, el instinto de supervivencia, ese que me había hecho salir de mi país y construir una vida en otro, gritó en mi cabeza. Recordé los papeles de migración ocultos en el despacho. Recordé su frialdad. Recordé las inconsistencias fiscales inventadas. Todo era una trampa. Si firmaba ese papel, yo dejaba de ser necesario. Si firmaba,
Me convertía en un estorbo desechable. No, dije, cerrando la carpeta del documento. La sonrisa de Rebeca se desvaneció instantáneamente. El aire en la oficina se congeló. ¿Cómo que no?, preguntó ella, con un tono bajo y peligroso. No voy a firmar actos de dominio hoy. Puedo firmar para pleitos y cobranzas, y tal vez administración limitada para cuentas operativas de la empresa, pero no el dominio de mis bienes. Y antes de firmar cualquier cosa, quiero que mi abogado, el licenciado Morales, revise esto. Rebeca se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. El ruido sobresaltó al notario. «Esto es ridículo, Mateo. Me estás humillando frente al licenciado Cárdenas. ¿Tan poca confianza me tienes? Soy tu mujer. Precisamente porque eres mi mujer deberías entender que esto es demasiado», respondí, poniéndome de pie también, manteniendo la calma ante su explosión. «Licenciado Cárdenas, disculpe la pérdida de tiempo. Envíeme el borrador a mi correo para que mi abogado lo revise. Entonces agendaremos otra cita». Salí de la oficina sin esperar respuesta. Caminé hacia el elevador con el corazón latiéndome en la garganta. Sabía que acababa de declarar la guerra. Al llegar al lobby, Rebeca me alcanzó. Su rostro estaba rojo de ira, pero cuando vio que había gente alrededor, compuso su expresión, transformando la furia en una máscara de decepción dolorosa. «Te vas a arrepentir de esto, Mateo», susurró mientras caminábamos hacia el auto. «Cuando necesites mi ayuda, cuando te veas con el agua al cuello, no me pidas que te salve». «Si tengo el agua al cuello, Rebeca, me aseguraré de saber quién abrió la llave», contesté subiéndome al auto. El viaje de regreso fue diferente. Ya no había silencio tenso, había hostilidad abierta. La dejé en la casa y, en lugar de quedarme, arranqué la camioneta rumbo a la bodega. Necesitaba pensar, necesitaba espacio y, sobre todo, necesitaba información. Mis manos sudaban sobre el volante. Saqué mi celular y marqué el número de Héctor Morales, un viejo amigo y abogado penalista que me había ayudado años atrás con unos contratos de arrendamiento. «Héctor, necesito verte. Ahora. Es urgente», dije en cuanto contestó. «¿Qué pasa, Mateo? Te oyes agitado. ¿Estás bien?» «No, no estoy bien. Creo que Rebeca está planeando algo. Quería que le firmara un poder de dominio total y encontré papeles de migración en su escritorio. Papeles míos, Héctor, pero nuevos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Héctor conocía las leyes y conocía las zonas grises donde la gente malintencionada solía operar. «Vente a mi despacho en el centro. No hables más por teléfono. Y Mateo, si tienes documentos importantes originales en tu casa, sácalos. Si ella va por todo, lo primero que hará será secuestrar tu identidad legal». Colgué y sentí un frío intenso recorrer mi espalda. Mi pasaporte, mi forma migratoria, las escrituras de la casa y de la bodega. Todo estaba en la caja fuerte del armario, una caja fuerte cuya combinación Rebeca conocía. Di un volantazo en U, ignorando los claxones de los autos que venían detrás. No podía ir a la oficina de Héctor todavía. Tenía que volver a casa, entrar rápido mientras ella creía que yo estaba trabajando, y rescatar mi vida antes de que ella le cambiara la combinación a mi existencia. Aceleré a fondo, rogando que el tráfico de Puebla me diera una tregua, sintiendo que cada minuto que pasaba era un grano de arena menos en el reloj de mi libertad. Lo que no sabía era que Rebeca no se había quedado llorando en el sofá. Ella también había hecho una llamada en cuanto yo salí, y su plan B ya estaba en movimiento. El regreso a Lomas de Angelópolis fue una carrera contra el tiempo y contra la propia cordura. Mateo conducía con los nudillos blancos, apretando el volante como si tratara de estrangular la realidad que se le venía encima. Cada semáforo en rojo en la vía Atlix-Cayotl se sentía como una burla personal, una pausa obligada que le permitía a su mente imaginar a Rebeca vaciando la caja fuerte, quemando su pasaporte o transfiriendo los fondos operativos de la bodega. La seguridad del fraccionamiento, que antes le parecía un símbolo de estatus y protección, ahora se alzaba como una muralla penitenciaria. Al llegar a la caseta de su clúster, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para saludar al guardia con naturalidad, temiendo que Rebeca ya hubiera dado la orden de negarle el acceso. Pero la pluma se levantó y Mateo entró, sintiendo que se adentraba en la boca del lobo.
Estacionó la camioneta en la calle, no en la cochera, listo para una huida rápida si era necesario. La casa estaba en silencio, pero el auto de Rebeca seguía ahí, un sedán alemán gris plata que brillaba bajo el sol del mediodía como un tiburón metálico. Mateo abrió la puerta principal con el mayor sigilo posible. El aire acondicionado seguía zumbando, manteniendo la atmósfera artificialmente fría. Escuchó la voz de Rebeca proveniente de la cocina. Hablaba por teléfono. Su tono era bajo, conspiratorio, muy diferente a la voz dulce que solía usar en público. Sí, se negó a afirmar. No, no sospecha lo de la denuncia. Cree que es solo por el dinero. Sí, ya sé. Hazlo. Prepara el acta para presentarla en el Ministerio Público esta misma tarde. Voy a decir que me amenazó de muerte si no le cedía las acciones. Necesito que Inmigración reciba la notificación de alerta migratoria mañana mismo. Mateo se quedó helado en el pasillo. El corazón le martilleaba contra las costillas con tal fuerza que temió que el sonido lo delatara. No era una paranoia, no era un malentendido conyugal. Su esposa estaba fabricando un delito para encarcelarlo o expulsarlo del país. La traición era absoluta. Sintió una mezcla de náuseas y una furia volcánica, pero su instinto de supervivencia tomó el control. No podía confrontarla ahora. Si ella sabía que él había escuchado, la situación estallaría antes de que él tuviera sus documentos. Aprovechando que ella seguía inmersa en su llamada destructiva, Mateo subió las escaleras de dos en dos, pisando con cuidado sobre los bordes de los escalones para evitar que la madera crujiera. Entró en la recámara principal y se dirigió directo al vestidor. Apartó los sacos y camisas colgados y descubrió la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Sus dedos temblaban al introducir la combinación digital, su fecha de cumpleaños y la de ella. Un pitido electrónico confirmó el acceso, y la puerta se abrió con un clic metálico. Ahí estaba su vida resumida en papel. Tomó su pasaporte, su tarjeta de residencia permanente, las escrituras originales de la bodega y las actas constitutivas de la empresa. Metió todo apresuradamente en una mochila de gimnasio que sacó del fondo del armario. También tomó un fajo de billetes que guardaba para emergencias y un disco duro externo donde tenía respaldos de la contabilidad real del negocio. Estaba a punto de cerrar la caja cuando vio algo que no reconocía. Una carpeta azul, delgada, escondida debajo de las pólizas de seguro. La curiosidad pudo más que la urgencia. La abrió y lo que leyó le heló la sangre. Eran copias de correos electrónicos impresos entre Rebeca y un despacho jurídico especializado en extranjería. En uno de los correos, el abogado le explicaba a Rebeca: para asegurar la retención de los bienes conyugales sin división, la vía más rápida es la deportación del cónyuge extranjero bajo el artículo 144 por conductas que alteren el orden público o violencia doméstica. Una vez fuera de México, el juicio civil se lleva en rebeldía, y usted gana todo por default. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era un divorcio, era una ejecución financiera y social meticulosamente planeada. Ella no quería separarse, quería aniquilarlo. Guardó la carpeta en la mochila. Esa era la prueba de la premeditación, su única carta para defenderse. Cerró la caja fuerte y se giró para salir, pero al llegar al marco de la puerta de la habitación, se encontró con Rebeca. Ella estaba parada allí, con el teléfono aún en la mano, bloqueándole el paso. Su rostro ya no tenía ninguna máscara. La mirada que le dirigía era de puro desprecio, fría y calculadora. ¿A dónde crees que vas con esa mochila, Mateo?, preguntó ella, con una calma que daba miedo. Me voy, Rebeca. Sé lo que estás haciendo. Te escuché hablar por teléfono, respondió Mateo, aferrando la correa de la mochila con fuerza. No voy a dejar que me destruyas. Tengo mis papeles y me largo. Rebeca soltó una risa seca, sin humor. Dio un paso hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Tú no te vas a ninguna parte. Esa mochila tiene documentos que pertenecen a la sociedad conyugal. Si sales por esa puerta, llamo al 911 ahora mismo. Me voy a rasguñar la cara, me voy a romper la blusa y voy a decir que me golpeaste porque descubrí que estabas robándome dinero para huir a tu país.
¿A quién crees que le va a creer la policía de Puebla? ¿A la mujer mexicana llorando en su casa de Lomas? ¿O al extranjero que huye con una mochila llena de dinero y papeles? La amenaza era tan vil, tan explícita, que Mateo sintió el impulso de empujarla para salir, pero se detuvo en seco. Eso era exactamente lo que ella quería. Necesitaba una marca, un contacto físico, cualquier cosa para sustentar su mentira. Mateo respiró hondo. Levantó las manos en señal de rendición, pero mantuvo la mochila colgada al hombro. Si llamas a la policía, Rebeca, ellos van a ver las cámaras de seguridad de la casa. Van a ver que yo llegué, subí, tomé mis cosas y traté de irme sin tocarte. Y van a ver estos correos, dijo Mateo palmeando la mochila donde había guardado la carpeta azul. Los correos donde planeas acusarme falsamente. ¿Crees que tu abogado te va a proteger si se sabe que está conspirando para cometer fraude procesal? La mención de los correos hizo que Rebeca vacilara por una fracción de segundo. Sus ojos se desviaron hacia la caja fuerte abierta. Esa duda fue la ventana de oportunidad que Mateo necesitaba. Haz lo que quieras, Rebeca, pero esta guerra no la vas a ganar tan fácil como crees. Sin esperar su reacción, Mateo se abalanzó hacia el hueco que quedaba entre ella y el marco de la puerta. Rebeca intentó agarrarlo de la camisa gritando, «¡No te vas!», pero él giró el cuerpo y se soltó de un tirón, escuchando cómo la tela de su manga se rasgaba. Bajó las escaleras corriendo, sintiendo la adrenalina bombear en sus oídos. Escuchó los gritos de ella a sus espaldas, ahora sí histéricos, gritando amenazas e insultos. Salió de la casa y se subió a la camioneta. Mientras encendía el motor, vio por el retrovisor que Rebeca salía a la puerta principal con el teléfono en la oreja. Estaba llamando. Mateo pisó el acelerador, chirriando las llantas sobre el pavimento perfecto del fraccionamiento. Tenía que salir de allí antes de que la seguridad privada recibiera la orden de bloquear las salidas o antes de que llegara una patrulla municipal. El trayecto hasta la salida del complejo residencial se sintió eterno. Mateo miraba a todos lados, esperando ver las luces azules y rojas de una patrulla en cualquier momento. Al llegar a la pluma de salida, el guardia tardó unos segundos más de lo normal en abrir. Mateo sintió el sudor frío correr por su espalda. ¿Ya le avisaron?, pensó. Pero el guardia simplemente estaba anotando la placa de un visitante. La pluma se levantó. Mateo se incorporó al tráfico de la ciudad, mezclándose entre los cientos de autos, convirtiéndose en uno más. Pero ya no era uno más. Ahora era un fugitivo en potencia. Miró el asiento del copiloto donde descansaba la mochila. Tenía sus papeles, sí, pero había perdido su hogar, y sabía que el reloj había empezado a correr. Rebeca no se detendría. La denuncia ya estaba en marcha. Tenía que encontrar a Héctor, su abogado, y prepararse para el golpe que vendría desde las instituciones que alguna vez pensó que lo protegían. Mientras manejaba hacia el centro histórico, una sensación de soledad devastadora lo invadió. Estaba en el país que amaba, pero que de pronto se sentía como territorio hostil. Lo que Mateo no imaginaba era que la denuncia de Rebeca sería mucho más grave que una simple acusación de violencia doméstica. Ella iba a jugar la carta del crimen organizado, una etiqueta que en México cierra puertas y abre celdas antes de que puedas siquiera decir «soy inocente». El centro histórico de Puebla, con sus calles adoquinadas y fachadas de talavera, siempre me había parecido un refugio de belleza y tradición. Pero esa tarde, mientras corría hacia el despacho de Héctor, cada sirena lejana me sonaba a sentencia condenatoria. Estacioné la camioneta en un estacionamiento público sucio y oscuro, lejos de la oficina, temiendo que mi matrícula ya estuviera boletinada en el sistema de videovigilancia de la ciudad. Caminé las últimas cuadras con la mochila pegada al pecho, sintiéndome como un criminal en mi propia ciudad, esquivando las miradas de los turistas y los vendedores ambulantes. Al llegar al viejo edificio donde Héctor tenía su bufete, subí las escaleras de madera crujiente ignorando el elevador, impulsado por una urgencia que me quemaba la sangre. Irrumpí en la recepción, asustando a la secretaria, y me fui directo a la puerta de Héctor sin anunciarme. Él estaba revisando un expediente, pero al verme, con la camisa rasgada,
el rostro bañado en sudor y los ojos desorbitados, se puso de pie de inmediato. «Mateo, ¿qué demonios te pasó?», exclamó, rodeando su escritorio para cerrar la puerta tras de mí y echar el cerrojo. «Lo sabe, Héctor, sabe que lo sé». «Y ya empezó», dije, arrojando la mochila sobre el sofá de cuero y sacando la carpeta azul con manos temblorosas. «Mira esto, no es solo un divorcio, me quiere destruir». Héctor tomó los papeles y comenzó a leer. Su ceño se fruncía cada vez más a medida que pasaba las hojas de los correos impresos. El silencio en la oficina era absoluto, solo roto por el sonido del papel al pasar. Después de unos minutos que parecieron horas, Héctor levantó la vista, se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. Su expresión había cambiado de preocupación a alarma. «Mateo, esto es mucho peor de lo que pensábamos. Aquí habla de fabricación de pruebas circunstanciales. Rebeca no está consultando a un abogado de familia. Está asesorándose con un despacho que se dedica a litigio estratégico sucio». Héctor golpeó la hoja con el dedo índice. «Mira esta fecha. Esto empezó hace 6 meses. Ha estado construyendo una narrativa. Si ella presenta una denuncia hoy, no será un hecho aislado. Será la culminación de un supuesto historial de abusos o delitos que ella ha estado documentando falsamente. Me amenazó con decir que la golpeé», dije, dejándome caer en una silla, sintiendo que las piernas me fallaban. Dijo que se iba a rasguñar ella misma. «Eso es lo de menos ahora», respondió Héctor, caminando de un lado a otro. «La violencia familiar es grave, sí, pero con estos correos podemos pelear, demostrar la premeditación. Lo que me preocupa es lo que mencionaste por teléfono sobre la auditoría y los movimientos fiscales. Si ella mezcla violencia de género con delitos financieros, te vuelves intocable, en el mal sentido. Nadie quiere defender al extranjero golpeador que además lava dinero. Te congelan las cuentas antes de que puedas decir «soy inocente». En ese preciso instante, mi celular comenzó a vibrar en mi bolsillo. El nombre en la pantalla hizo que se me helara la sangre. «Luis, bodega», contesté poniendo el altavoz. «¿Luis? ¡Don Mateo! ¡No venga! ¡Por favor, no venga!». La voz de Luis estaba quebrada por el pánico, y de fondo se escuchaban gritos, golpes metálicos y voces autoritarias dando órdenes. «Está aquí la Fiscalía y gente de la Guardia Nacional. Están rompiendo los candados de los contenedores. Dicen que buscan contrabando y drogas». «¿Qué? Luis, escúchame. Diles que tengo los pedimentos de importación, que todo es legal». «No escuchan, patrón. Tienen una orden de cateo». «Le preguntaron a la secretaria por usted. Dicen que tienen una denuncia anónima de que usted usa la empresa para lavar dinero del crimen organizado. Se están llevando las computadoras, don Mateo. Se están llevando todo. Luis, sal de ahí, no te resistas. Vete a tu casa», le ordené, sintiendo un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran arrancando el corazón. «No te metas en problemas por mí». La llamada se cortó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono, incrédulo. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Rebeca no había perdido el tiempo. La denuncia de violencia era solo la cortina de humo. El verdadero golpe, el que me aniquilaría, era acusarme de delincuencia organizada. En México, ese es el delito perfecto para encerrar a alguien y tirar la llave mientras se averigua la verdad. Prisión preventiva oficiosa. Años en la cárcel sin juicio. Me acusó de lavado de dinero, Héctor. Susurré, sintiendo cómo el mundo se cerraba a mi alrededor. «La Guardia Nacional está en mi bodega». Héctor se puso pálido, pero su instinto de abogado penalista se activó. «Tenemos que movernos. Ya. Si la fiscalía está en tu negocio, tienen una orden de aprehensión o la están tramitando en este momento. No puedes ir a tu casa, no puedes ir a la bodega y no puedes usar tus tarjetas de crédito. Van a rastrear tu ubicación por el uso bancario. ¿Y qué hago? ¿Huir? ¿Irme del país? Si me voy, ella gana. Se queda con todo y yo quedo como un criminal prófugo». «No, si te vas pierdes. Pero no puedes dejar que te agarren hoy. Necesitamos tiempo para tramitar un amparo contra la orden de aprehensión y presentar estas pruebas», dijo Héctor, señalando la carpeta azul. «Escúchame bien, Mateo. A partir de este momento, eres un fantasma. Apaga ese celular, quítale el chip
y tíralo a la basura. Compraremos uno desechable en un Oxxo. Me puse de pie, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Todo lo que había construido en 10 años, mi reputación, mi esfuerzo, estaba siendo desmantelado en cuestión de horas por la mujer con la que dormía. ¿Cómo pudo hacer esto tan rápido?, pregunté, más para mí que para Héctor. ¿Por qué no lo hizo hoy, Mateo? Esa auditoría que te mencionó ayer, los papeles que viste, ella ya le había entregado información falseada a las autoridades. Probablemente manipuló facturas o inventó depósitos. Solo estaba esperando a que te negaras a firmar el poder para jalar el gatillo. Es una trampa maestra. Héctor abrió su caja fuerte y sacó un fajo de billetes y unas llaves. Tengo un departamento pequeño en Cholula, a nombre de una tía que falleció hace años. Nadie lo vincula conmigo. Vete para allá. No salgas, no pidas comida a domicilio, no llames a nadie. Yo voy a ir al juzgado de distrito a meter el amparo urgente. Mañana a primera hora nos vemos allí. Y Mateo. Héctor me tomó por los hombros, mirándome fijamente a los ojos. Prepárate, porque esto va a ser una guerra sucia. Rebeca acaba de encender un incendio que no va a poder controlar, pero su objetivo es quemarte a ti primero. Tomé las llaves y el dinero. Guardé la carpeta azul en mi mochila como si fuera el Santo Grial. Antes de salir, miré a Héctor. Ella cree que soy débil porque siempre cedí para llevar la fiesta en paz, pero se le olvidó algo. ¿Qué?, preguntó Héctor. Que antes de ser comerciante fui inmigrante. Sé lo que es sobrevivir cuando nadie te quiere. Si ella quiere guerra, guerra va a tener. Pero voy a necesitar algo más que un amparo, Héctor. Necesito saber quién es ella en realidad, porque nadie monta un plan así de sofisticado si no lo ha hecho antes. Salí del despacho hacia la noche poblana, que ahora me parecía hostil y llena de sombras. Tiré mi celular en un bote de basura al doblar la esquina, cortando el último lazo con mi vida anterior. Mientras caminaba hacia donde había dejado la camioneta, una idea comenzó a formarse en mi mente. Rebeca había cometido un error. Al tratar de incriminarme con tanta saña, había dejado huellas. Y si ella había mentido sobre mí, ¿sobre qué más había mentido? Recordé los papeles de migración que ella tenía. ¿Por qué una ciudadana mexicana tendría expedientes migratorios tan complejos? La duda se plantó en mi cabeza como una semilla. Mientras encendía el motor y me dirigía hacia Cholula, decidí que mi defensa no sería solo legal, sería una investigación. Iba a escarbar en el pasado de Rebeca hasta encontrar el cadáver que ella seguramente tenía escondido en el armario. Lo que no sabía era que al hacerlo, destaparía una cloaca que involucraba mucho más que un matrimonio fraudulento. El departamento en Cholula era pequeño, húmedo y olía a encierro, un contraste brutal con la amplitud y el lujo de mi casa en Lomas, pero en ese momento, esas 4 paredes descascaradas eran mi única fortaleza. Desde la ventana, podía ver a lo lejos la iglesia construida sobre la Gran Pirámide, iluminada como un faro en la noche, recordándome que debajo de las estructuras visibles siempre hay historias antiguas y enterradas esperando salir a la luz. No había dormido. Mi mente era un torbellino de imágenes, la mirada fría de Rebeca, los candados rotos de mi bodega y mi nombre arrastrado por el lodo en las noticias locales. Encendí el televisor viejo que estaba sobre una cómoda y ahí estaba, mi rostro, sacado de una foto de redes sociales, con el titular sensacionalista «Empresario extranjero vinculado a red de lavado». Sentí una arcada. Rebeca no solo había encendido la mecha, había rociado gasolina sobre toda mi existencia. Pero mientras miraba el reportaje, algo hizo clic en mi cerebro. La reportera mencionó que la denuncia había sido presentada por su esposa, una respetada ciudadana mexicana víctima de abusos. Esa frase, respetada ciudadana mexicana, resonó en mi cabeza con un tono falso, casi irónico. Apagué el televisor y me senté en el suelo con la mochila abierta. Saqué todo lo que había logrado rescatar: mi pasaporte, mis escrituras, el disco duro y la famosa carpeta azul con los correos. Empecé a leer los correos de nuevo, buscando algo más que la conspiración en mi contra. Leí una y otra vez las instrucciones del abogado sucio de Rebeca. En uno de los correos,
Fechado hacía 3 meses, el abogado escribía: para proceder con la limpieza de antecedentes y asegurar que la auditoría migratoria solo se enfoque en él, necesitamos que me entregues la apostilla de tu acta de nacimiento original antes del viernes. Recuerda que el sistema está cruzando datos con el Registro Civil de Veracruz y no queremos que salte ninguna alerta sobre tu trámite del 2010. Me detuve en seco. ¿Trámite del 2010? Rebeca y yo nos conocimos en 2018. Ella siempre me dijo que era poblana de nacimiento, de una familia de abolengo venida a menos, y que había vivido toda su vida en México, salvo por unos años de estudio en España. ¿Qué trámite habría hecho en 2010 que requiriera una apostilla? Las apostillas se usan para legalizar documentos extranjeros. Si ella era mexicana, su acta no necesitaba apostilla, solo una copia certificada. La duda se transformó en una obsesión. Saqué el celular desechable que había comprado en el Oxxo y marqué un número que no había usado en años. Ramiro era un ex policía federal que ahora trabajaba como investigador privado. No era barato y no hacía preguntas. El tipo de hombre que conoce los sótanos de la burocracia mexicana. Bueno, contestó una voz ronca al tercer timbrazo. Ramiro, soy Mateo, el de los textiles. Necesito un trabajo rápido y discreto. Muy discreto. Mateo, vi las noticias. Te están buscando hasta por debajo de las piedras, amigo. Si hablo contigo, me meto en un problema. Te pagaré el triple, en efectivo. Y no te estoy pidiendo que me escondas, solo quiero información. Información pública, pero difícil de conseguir. Hubo un silencio al otro lado de la línea, el sonido de un encendedor y una exhalación de humo. ¿Qué necesitas? Necesito que investigues a mi esposa, Rebeca. Quiero saber todo sobre su registro de nacimiento. Dice que nació en Puebla, pero acabo de ver una referencia a Veracruz y a una apostilla. Quiero saber dónde nació realmente y si estuvo casada antes. Veracruz. Estado complicado para los registros, muchos papeles se perdieron con las inundaciones y los malos gobiernos. Dame su nombre completo y su fecha de nacimiento. Le di los datos. Te llamo en 2 horas. No apagues este teléfono. Las 2 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Me paseé por el pequeño cuarto como un león enjaulado. Si Rebeca me había mentido sobre su origen, ¿por qué? ¿Qué ganaba con eso? Recordé los papeles que vi en su escritorio el día anterior, esos que ella protegió con su cuerpo. Tenían el logotipo del Instituto Nacional de Migración. En ese momento asumí que eran míos, una copia de mi expediente para joderme. Pero, ¿y si no eran míos? ¿Y si eran de ella? La idea era absurda. Rebeca hablaba español como mexicana, conocía la cultura, se movía en la alta sociedad. Pero el comentario de la apostilla no me dejaba en paz. El teléfono vibró sobre la mesa de madera, sobresaltándome. Era Ramiro. Lo tengo, Mateo. Y agárrate, porque esto está más turbio que el agua del Atoyac. Dímelo. No existe ninguna Rebeca con esos apellidos nacida en Puebla en el año que ella dice. Busqué en el registro nacional. Nada. 0. Pero, como mencionaste Veracruz, busqué en los registros extemporáneos. Aparece un registro de nacimiento en un pueblo llamado Tierra Blanca, Veracruz, fechado en 2010. ¿2010? Pregunté, sintiendo que el rompecabezas empezaba a encajar. Ella tendría 20 y tantos años en 2010. ¿Se registró como adulta? Exacto. Un registro extemporáneo. Declaró que nunca había sido registrada por sus padres. Testigos falsos, seguramente. Pero eso no es lo más interesante. Busqué en los archivos de matrimonios en ese mismo municipio. Se casó 2 meses después de obtener esa acta de nacimiento, con un tal Ernesto Villalobos. ¿Villalobos? No me suena. ¿Siguen casados? No. El tal Villalobos murió 6 meses después de la boda. Un accidente en la carretera. Ella quedó viuda. Pero aquí viene lo bueno, Mateo. Rastreé el nombre de ella en una base de datos vieja de cruces fronterizos que tengo de mis tiempos en la Federal. Hay una entrada de una mujer con su misma fecha de nacimiento y características físicas, pero con otro nombre, entrando a México desde Guatemala en 2009. Su nombre original podría ser otro. Sentí un escalofrío. Rebeca no era quien decía ser. Ramiro, ¿me estás diciendo que ella no es mexicana? Te estoy diciendo que es muy probable que haya comprado una identidad mexicana falsa en Veracruz en 2010. Se casó con un mexicano para solidificar su estatus, y cuando él murió,
heredó la ciudadanía o la consolidó. Si eso es verdad, Mateo, ella cometió fraude para obtener su nacionalidad, y si obtuvo la ciudadanía por matrimonio o por naturalización fraudulenta, la puede perder. Completé la frase, sintiendo una oleada de esperanza mezclada con horror. Exacto, pero probarlo es difícil. Necesitas el acta primigenia, la real, la de su país de origen. Si entró por el sur, probablemente sea centroamericana o sudamericana. Si logras demostrar que ella mintió al declararse mexicana por nacimiento o al naturalizarse ocultando su origen, todo su estatus legal se derrumba, incluyendo su matrimonio contigo y sus derechos sobre tus bienes. Gracias, Ramiro. Te veo donde siempre para el pago. Colgué el teléfono. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Rebeca me estaba atacando con inmigración porque ella sabía exactamente cómo funcionaba el sistema, porque ella misma lo había burlado, su obsesión con mis papeles, su miedo a las inconsistencias. No era por mí. Era una proyección de su propio terror a ser descubierta. Ella quería deportarme rápido para quedarse con todo antes de que alguien escarbara demasiado en nuestra vida y encontrara su pasado. Era una jugada maestra de distracción. Acusa al extranjero para que nadie mire a la mexicana. Pero ella había cometido un error fatal. Al iniciar una auditoría federal contra mí, había invitado al gobierno a revisar nuestra vida con lupa. Si yo lograba dirigir esa lupa hacia su acta de nacimiento de Veracruz, su castillo de naipes se vendría abajo. Pero necesitaba pruebas físicas. Necesitaba saber quién era ella realmente antes de ser Rebeca. Y entonces recordé algo. Una caja vieja de fotos y recuerdos que ella guardaba celosamente en el sótano de la casa. Una caja que siempre me dijo que eran cosas de su abuela. Nunca me dejó tocarla. Ahora sabía que en esa caja no había recuerdos de una abuela poblana. Ahí estaba la llave de su verdadera identidad. Tenía que volver a entrar a la casa. Era una locura suicida, con la policía buscándome y ella seguramente vigilando, pero era la única forma de conseguir el nombre real para buscar su acta de origen. Miré por la ventana hacia la pirámide. Ya no me sentía como una presa acorralada. Ahora era el cazador. Rebeca había iniciado un juego de ajedrez sin saber que su rey ya estaba en jaque, y yo estaba dispuesto a sacrificar cualquier pieza con tal de desenmascararla. Me puse una gorra, cambié mi camisa rota por una sudadera que encontré en el armario del departamento y salí a la noche. Iba a volver a Lomas de Angelópolis, no para huir, sino para robarle su pasado. Regresar a Lomas de Angelópolis siendo un fugitivo es una experiencia surrealista. El mismo lugar que fue diseñado para hacerme sentir seguro y exclusivo, ahora se alzaba como una fortaleza impenetrable, diseñada para mantenerme fuera. No podía entrar por los accesos principales. Las cámaras de reconocimiento facial y los guardias armados, que antes saludaba con una sonrisa, ahora eran mis enemigos. Tuve que estacionar la camioneta a varios kilómetros, cerca de Santa Clara o Coyucan, y caminar a través de los terrenos baldíos y las obras en construcción que bordean la zona de mayor expansión de la ciudad. La noche estaba fría, y el viento levantaba polvo de las construcciones, cubriéndome la cara y la ropa, transformando al empresario exitoso en una sombra sospechosa que se deslizaba entre la maquinaria pesada y los montículos de grava. Mi objetivo era el muro perimetral trasero de mi clúster, una zona que colindaba con un canal de desagüe y que yo sabía, por las quejas de los vecinos en el chat del fraccionamiento, tenía un punto ciego donde los sensores de movimiento fallaban constantemente. Saltar la barda fue más difícil de lo que recordaba. Mis manos se rasparon contra el concreto rugoso y caí torpemente sobre el césped recién cortado del jardín de un vecino. Me quedé inmóvil en el suelo, con la cara pegada a la tierra húmeda, esperando escuchar sirenas o ladridos de perros. Nada, solo el zumbido lejano de los aspersores automáticos. Me arrastré entre los setos, cruzando 2 patios traseros hasta llegar al mío. Ahí estaba mi casa, una estructura de sombras y cristal que parecía respirar una amenaza silenciosa. Había una luz encendida en la planta alta, la recámara principal. Rebeca estaba despierta. Imaginé que estaría celebrando su victoria o quizás coordinando el siguiente golpe con sus abogados.
La rabia me calentó la sangre, pero la reprimí. Necesitaba la cabeza fría. Me dirigí a la puerta lateral de servicio, la que da al cuarto de lavado. Sabía que la cerradura de esa puerta tenía un defecto. Si la empujabas hacia arriba mientras girabas la perilla, el pestillo cedía. Rebeca me había pedido 1000 veces que la arreglara, y por primera vez en mi vida agradecí mi propia procrastinación. Con un movimiento suave y preciso, logré abrirla. El clic sonó como un disparo en el silencio de la noche, pero nadie apareció. Entré, y el olor a detergente y suavizante me golpeó con una familiaridad dolorosa. Me quité los zapatos para no hacer ruido y avancé hacia la cocina en calcetines. La casa estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales y el resplandor de las luces de la calle. Mi destino era el sótano, un espacio que usábamos como bodega de vinos y almacenamiento de cosas viejas. Bajé las escaleras conteniendo la respiración. Cada escalón de madera era una mina terrestre en potencia. Al llegar abajo, encendí la linterna de mi celular, cubriendo el foco con mis dedos para atenuar la luz y convertirla en un hilo rojo y difuso. Ahí, detrás de las cajas de adornos navideños y maletas viejas, estaba el objetivo. Una caja de plástico gris, sellada con cinta adhesiva, marcada con la palabra abuela, escrita con la letra picuda de Rebeca. Rasgué la cinta con los dientes, desesperado, sintiendo que el tiempo se me escapaba como agua entre las manos. Al abrir la tapa, un olor a humedad y papel viejo salió de la caja. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Empecé a sacar cosas: un chal tejido, un rosario de madera, fotos en sepia de gente que no conocía, y entonces, al fondo, encontré un sobre manila doblado. Lo abrí y saqué su contenido. No eran recuerdos de una abuela poblana. Lo primero que vi fue un pasaporte. La pasta era de color vino, no verde como el mexicano. En la portada se leía República de Colombia. Lo abrí con manos temblorosas. La foto era de una mujer joven, apenas una niña, pero los ojos eran inconfundibles. Eran los ojos de Rebeca, pero el nombre no era Rebeca. El nombre impreso era Yuridia Marcela Rojas. Fecha de nacimiento: 1986. Lugar de nacimiento: Cúcuta, Colombia. Junto al pasaporte había recortes de periódico amarillentos de un diario local de Cúcuta. Los titulares hablaban de una red de estafas inmobiliarias desmantelada en 2008. En una de las fotos borrosas aparecía una mujer joven siendo escoltada por la policía. La leyenda decía: Yuridia Rojas, alias La Gata, buscada por falsificación de documentos y fraude. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito de asombro. Mi esposa no solo no era mexicana, era una prófuga colombiana que había huido de su país para reinventarse en México. Había cruzado fronteras, comprado una identidad en Veracruz, se había casado con un moribundo para cimentar su estatus y ahora, años después, estaba usando el sistema legal mexicano para robarme a mí, un inmigrante honesto, y deportarme para quedarse con el botín. La ironía era tan grande que dolía. Guardé el pasaporte y los recortes en mi bolsillo, sintiendo que ahora llevaba una bomba nuclear contra ella. Estaba a punto de cerrar la caja cuando escuché un ruido que me heló la sangre. Pasos rápidos y pesados justo encima de mí, en la cocina. Y luego, voces. «Revisen todo. La señora dice que escuchó ruidos en el jardín. Quiero 2 elementos en el perímetro y uno adentro conmigo». Era la policía. Rebeca no estaba dormida. Estaba paranoica y había llamado a seguridad. Estaba atrapado en el sótano. Si subía, me toparía de frente con ellos. Si me quedaba, bajarían en cualquier momento. Miré a mi alrededor, buscando una salida. El sótano tenía una pequeña ventana tragaluz que daba a ras del suelo en el jardín lateral, pero estaba cerrada con un candado oxidado y cubierta por una rejilla de metal. Era mi única opción. Apagué la linterna del celular y me subí a una pila de cajas para alcanzar la ventana. Mis dedos forcejearon con el seguro oxidado. Arriba, la puerta del sótano se abrió y un haz de luz potente cortó la oscuridad, barriendo las escaleras. ¿Hay luz aquí abajo?, preguntó una voz masculina. El interruptor está a la derecha.
respondió la voz de Rebeca. Su tono era gélido. Tengan cuidado, puede estar armado. En ese segundo de distracción, logré hacer girar la perilla de la ventana. El metal chirrió levemente. Empujé con todas mis fuerzas hacia arriba. La ventana cedió, abriéndose apenas lo suficiente para que pasara un cuerpo delgado. Me impulsé hacia arriba, retorciéndome como una serpiente, ignorando el dolor en las costillas al rasparme contra el marco de concreto. ¡Allí! ¡En la ventana!, gritó el policía. Escuché el estruendo de unas botas bajando las escaleras a toda velocidad y luego un disparo ensordecedor que impactó en la pared, justo debajo de mis pies. No me detuve a pensar. Salí al jardín, rodé por el pasto y me levanté corriendo hacia la barda perimetral. ¡Se escapa! ¡Alto!, gritaban detrás de mí. Las luces de la casa se encendieron como un árbol de Navidad. Escuché ladridos de perros guardianes en las casas vecinas. Corrí con una desesperación animal, impulsado por el miedo puro. Llegué a la barda y salté, usando un contenedor de basura como trampolín. Caí del otro lado, en el terreno baldío, y seguí corriendo hacia la oscuridad de la obra en construcción, sin mirar atrás, con el pasaporte colombiano de Yuridia quemándome contra el pecho. Mientras me alejaba, jadeando y con el corazón a punto de explotar, vi las luces azules y rojas de las patrullas reflejándose en las nubes bajas. Había escapado por un pelo, pero ahora tenía lo que necesitaba. La respetada ciudadana mexicana acababa de firmar su sentencia y yo tenía la pluma en la mano. Sin embargo, mientras corría hacia donde había dejado mi camioneta, una duda me asaltó. Rebeca sabía que yo había estado ahí. Sabía que había ido al sótano. En cuanto revisara la caja de la abuela y viera que faltaba el pasaporte, sabría que yo conocía su secreto. Y una mujer que ya había huido de un país y cambiado de identidad no se detendría ante nada para proteger su mentira. La persecución legal había terminado. Ahora comenzaba la cacería a muerte. Llegué al departamento de Cholula con el amanecer pisándome los talones, un cielo gris plomizo que reflejaba mi estado de ánimo. Mis manos, sucias de tierra y sangre seca por los raspones de la huida, se aferraban al volante como si fuera lo único que me mantenía atado a la realidad. No había pegado el ojo en 48 horas, pero la adrenalina era un combustible potente, aunque tóxico. Entré al pequeño refugio cerrando 3 veces el cerrojo y me desplomé contra la puerta, respirando el aire viciado con alivio. Saqué el pasaporte colombiano y los recortes de periódico del bolsillo, alisándolos sobre la mesa de formica con una reverencia casi religiosa. Ahí estaba, Yuridia Marcela Rojas. La mujer que dormía conmigo, la que decía amar el mole y los chiles en nogada, era en realidad un fantasma de Cúcuta con un historial delictivo que cruzaba fronteras. Marqué el número de Héctor desde el celular desechable. Contestó al primer tono, su voz tensa y grave. ¿Estás vivo? Escuché en la radio policial que hubo disparos en Lomas de Angelópolis. Reportaron un intento de robo a casa-habitación frustrado. Dijeron que el sospechoso huyó. No fue un intento de robo, Héctor. Fue una recuperación de activos. Respondí, mi voz sonando ronca, casi ajena. Y tengo el arma nuclear. Ven al departamento. Ahora. Pero ten cuidado. Asegúrate de que nadie te siga. Héctor tardó 40 minutos en llegar. Cuando entró y vio lo que había sobre la mesa, se quedó mudo. Se ajustó los lentes y examinó el pasaporte con la minuciosidad de un cirujano, pasando sus dedos por la textura de la página biográfica, verificando los sellos y las fechas. Luego leyó los recortes de periódico. Cuando finalmente levantó la vista, había un brillo nuevo en sus ojos, una mezcla de asombro y triunfo profesional. Esto cambia todo, Mateo. Absolutamente todo. Héctor golpeó la mesa con el puño. Con esto, su ciudadanía mexicana es nula de pleno derecho. El artículo 30 de la Constitución y la Ley de Nacionalidad son claros. Si obtuviste la carta de naturalización con documentos falsos o mintiendo a la autoridad, se revoca. Y si pierde la ciudadanía, pierde los derechos sobre los bienes adquiridos bajo ese estatus, pierde su capacidad para acusarte como mexicana, y lo mejor de todo, se convierte en deportable. Ella es la que debería estar en un avión, no tú. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a la fiscalía? Pregunté, sintiendo un rayo de esperanza.
Héctor negó con la cabeza, su expresión ensombreciéndose. No. La Fiscalía Estatal es un nido de víboras y ella ya movió sus influencias ahí para que giraran tu orden de aprehensión tan rápido. Si entramos ahí, te detienen antes de que podamos mostrar este pasaporte y misteriosamente las pruebas se perderán en el cuarto de evidencias. No, Mateo, esto es federal. Tenemos que ir directo al Instituto Nacional de Migración, INM, y a la Fiscalía General de la República, FGR. Ellos son los únicos que pueden procesar un fraude de nacionalidad. Tengo un contacto en la delegación del INM en la Avenida Reforma, un subdelegado que odia la corrupción local. Si logramos poner este pasaporte en su escritorio, se abre una investigación interna y bloquean cualquier trámite que ella haya iniciado contra ti. Entonces vamos, dije poniéndome de pie. Espera, no es tan fácil. Héctor sacó su propio celular y me mostró la pantalla. Mira esto. Era una publicación en redes sociales, compartida miles de veces en grupos de vecinos de Puebla y páginas de noticias locales. Había una foto mía, una imagen reciente y clara sacada de mi perfil de WhatsApp, con un letrero rojo gigante que decía, «Se busca, peligroso delincuente vinculado al crimen organizado y lavado de activos, armado y violento, recompensa de 500,000 pesos a quien dé información de su paradero». Sentí que el suelo se abría. Rebeca no solo me estaba buscando con la policía, había puesto precio a mi cabeza, había convertido a cada taxista, a cada vendedor ambulante, a cada persona con un celular en Puebla, en un cazarecompensas en potencia. «Ella sabe que tienes el pasaporte», dijo Héctor suavemente. «Fue al sótano, vio la caja abierta y supo que se te acabó el miedo. Esto es una medida desesperada. Quiere que alguien te reconozca y te entregue. O peor, que algún justiciero quiera cobrar la recompensa y te haga daño antes de que llegues a las autoridades. Moverte por la ciudad ahora es un suicidio». Me senté de nuevo, sintiendo el peso de la ciudad sobre mis hombros. La estrategia de Rebeca era brillante y aterradora. Me había aislado. Si salía a la calle, cualquiera podría llamar a la policía. ¿Entonces qué? ¿Me quedo aquí encerrado hasta que me encuentren?, pregunté con amargura. No. Si te quedas quieto, te encontrarán. Ramiro, el investigador, me llamó mientras venía. Detectó que están rastreando la señal de los celulares que estuvieron cerca de Lomas anoche. Es cuestión de tiempo para que triangulen esta zona. Tenemos que movernos hoy mismo, pero no podemos usar mi auto ni tu camioneta. Necesitamos un vehículo limpio y una ruta segura. Héctor hizo una llamada rápida. Habló en clave pidiendo un transporte de carga segura. Al colgar, me miró con determinación. «Tengo un cliente, un dueño de una funeraria al que saqué de un lío fiscal hace años. Me debe un favor grande. Va a mandar una carroza fúnebre aquí en 1 hora. Te vas a ir atrás, en el ataúd si es necesario. Nadie detiene a las carrozas, ni siquiera en los retenes policiales. Te llevaremos directo a las oficinas federales». La idea era macabra, pero genial. Asentí, resignado a convertirme en un cadáver viviente para salvar mi vida. Mientras esperábamos, encendí la televisión para monitorear las noticias. El rostro de Rebeca apareció en la pantalla, dando una conferencia de prensa improvisada frente a nuestra casa. Llevaba gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, fingiendo estar devastada. «Solo quiero justicia», decía ella con voz temblorosa, limpiándose una lágrima inexistente. «Mi esposo, Mateo, resultó ser un monstruo que engañó a todos. Temo por mi vida y la de mi familia. Por favor, si lo ven, llamen a las autoridades. Es un hombre muy peligroso». Apreté los dientes al ver su actuación. Era perfecta, la víctima perfecta. La sociedad poblana, conservadora y protectora, se la estaba tragando entera. Nadie dudaría de la pobre mujer mexicana engañada por el extranjero malvado. Eso me dio más fuerza. Tenía que desenmascararla, no solo por mi libertad, sino por dignidad. La carroza llegó puntual. Era una camioneta blanca, discreta. El conductor, un hombre mayor con cara de pocos amigos, no hizo preguntas. Me subí en la parte trasera, acostándome en el piso recubierto de alfombra gris, oculto bajo unas coronas de flores artificiales. El olor a flores de plástico y cera era sofocante. Arrancamos. El viaje fue una tortura psicológica. No podía ver nada. Solo sentía los giros y frenazos del vehículo.
Escuchaba las sirenas pasar cerca, cada una provocándome un vuelco en el estómago. Héctor iba de copiloto, guiando al conductor. «Estamos entrando a la recta a Cholula», susurró Héctor por el hueco que comunicaba con la cabina. «Hay un retén de la estatal más adelante. Quédate quieto, ni respires». El vehículo disminuyó la velocidad. Sentí cómo se detenía. Escuché voces amortiguadas. «Buenas tardes, oficial. Vamos al Panteón Francés. Servicio urgente», dijo el conductor. «¿Papeles del traslado?», preguntó una voz autoritaria. «Aquí tiene. Todo en orden». El difunto es un señor mayor. Infarto fulminante. Hubo una pausa eterna. Escuché pasos alrededor de la camioneta. Alguien golpeó el cristal trasero con los nudillos. Me quedé petrificado bajo las flores, con la mano aferrada al pasaporte de Yuridia en mi bolsillo. «Adelante. Que descansen en paz», dijo finalmente el oficial. La carroza arrancó de nuevo y solté el aire que había estado conteniendo. Estábamos cerca, pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, el teléfono de Héctor sonó. Contestó y su tono de voz cambió drásticamente a uno de terror puro. «¿Qué? ¡No! ¡Eso es ilegal! ¡No pueden hacer eso!». Colgó y golpeó el tablero con furia. «¿Qué pasa?», pregunté desde atrás. «Es mi secretaria. La fiscalía acaba de allanar mi despacho». Y no solo eso. Rebeca presentó una ampliación de denuncia. «Ahora dice que yo soy tu cómplice en el lavado de dinero. Giraron orden de presentación contra mí también. Ya no soy tu abogado, Mateo. Ahora soy un prófugo igual que tú. Si llegamos al INM y me identifico, me detienen a mí también». La situación había pasado de crítica a catastrófica. Rebeca estaba quemando el tablero de ajedrez completo. Ya no teníamos representación legal. Éramos dos hombres contra el aparato estatal. «No importa», dije asomando la cabeza. «Ya estamos cerca. No necesito que entres conmigo. Solo necesito llegar a la puerta. Yo entregaré el pasaporte. Si me detienen ahí dentro, al menos la prueba ya estará en manos federales». Héctor me miró, pálido y sudoroso. Asintió lentamente. «Está bien. Te dejaré en la esquina. Corre como si el diablo te persiguiera, porque probablemente así sea». La carroza se detuvo a una cuadra de las oficinas de migración. Me bajé, me ajusté la gorra y miré hacia el edificio gubernamental. Había 2 patrullas de la policía estatal en la entrada. Rebeca había blindado el lugar. Sabía que yo iría allí. Me estaban esperando. Miré el pasaporte en mi mano y luego a los policías. Entrar por la puerta principal era imposible. Tenía que encontrar otra forma de hacer llegar la verdad a los escritorios de poder, o mi historia terminaría en una celda esa misma tarde. Fue entonces cuando vi a un grupo de manifestantes con pancartas acercándose por la avenida lateral. Una protesta de campesinos. Era el caos que necesitaba. Me mezclé entre la multitud, usando sus gritos como camuflaje, decidido a infiltrarme en el edificio federal o morir en el intento. La avenida Reforma estaba convertida en un río de gente y pancartas. Un grupo de campesinos de la Sierra Norte bloqueaba el acceso al edificio federal exigiendo apoyos gubernamentales, y el caos era absoluto. El sonido de los tambores, los gritos de «solución, solución» y el calor humano creaban una atmósfera sofocante, pero para mí ese desorden era la única oportunidad de supervivencia. Me bajé la gorra hasta las cejas y me sumergí en la marea humana, sintiendo los empujones y el olor a sudor y desesperación que emanaba de la multitud. Apreté la carpeta con el pasaporte colombiano contra mi pecho, protegiéndola como si fuera mi propio corazón. Mi objetivo estaba a unos 50 metros. Las puertas de cristal del Instituto Nacional de Migración, resguardadas por una barrera de granaderos de la Policía Estatal con escudos antimotines. Sabía que los estatales respondían a los intereses locales, esos mismos que Rebeca había movido en mi contra, pero detrás de ellos, en el lobby, vi a agentes federales con uniformes color caqui. Ellos eran mi esperanza. Avancé a codazos, pidiendo permiso primero, empujando después. La gente me miraba mal, pero nadie me reconocía. Para ellos yo era solo otro manifestante impaciente. Al acercarme a la valla metálica que separaba la protesta de la policía, vi movimiento en la entrada del edificio. Un hombre de traje gris, rodeado de asistentes, salió al lobby,
probablemente un funcionario que intentaría dialogar con los líderes de la marcha. Era el momento. No podía esperar a una audiencia, no podía esperar a un amparo. Tenía que hacer que la verdad fuera tan pública que no pudieran enterrarla. ¡Déjenme pasar!, grité, no a la policía, sino a la masa de gente frente a mí, fingiendo ser parte de la protesta. «¡Tenemos que hablar con el delegado!». Aproveché una oleada de presión de la multitud, que empujó las vallas hacia adelante, para colarme por un hueco entre dos escudos policiales. Fue un movimiento suicida. Un policía estatal me vio y lanzó un golpe con su tolete que me dio de lleno en el hombro, un dolor agudo que me recorrió todo el brazo, pero la adrenalina anestesió el impacto. «¡Alto ahí! ¡Atrás!», gritó el oficial tratando de agarrarme de la sudadera. Me zafé con un tirón violento y corrí hacia las puertas de cristal. Eran solo 10 metros de espacio abierto entre la valla y la entrada. Escuché las botas pesadas de los policías detrás de mí. «¡Deténganlo!», gritaban. Ya no era un manifestante, era una amenaza. Llegué a la puerta giratoria justo cuando 2 guardias de seguridad privada intentaban bloquearla desde adentro. Choqué contra el cristal con todo mi peso, golpeando con los puños. El funcionario de traje gris se giró, sorprendido por el estruendo. «¡No soy un criminal!», grité con todas mis fuerzas, mi voz desgarrándose en la garganta. «¡Tengo pruebas! ¡Fraude de nacionalidad!». Los guardias abrieron la puerta, no para dejarme entrar, sino para someterme. 2 pares de manos me agarraron de la ropa y me jalaron hacia el piso de mármol frío del lobby. Sentí una rodilla clavarse en mi espalda, sacándome el aire. El dolor fue cegador. Estaba inmovilizado. Había fallado. Iban a arrestarme, me quitarían la carpeta y la destruirían antes de que alguien la viera. «Sáquenlo de aquí y entréguenlo a la estatal», ordenó uno de los guardias. «¡No! ¡Escúcheme!», bramé, levantando la cabeza del suelo para mirar al funcionario de traje. «Mi esposa es Yuridia Marcela Rojas. Es una prófuga colombiana. Me está incriminando para que no la descubran». El nombre, Yuridia Marcela Rojas, resonó en el lobby con una fuerza extraña. El funcionario, que ya se había dado la vuelta para irse, se detuvo en seco. Algo en la especificidad del nombre o en la desesperación de mi tono lo hizo dudar. «¡Cállese!». Uno de los guardias me presionó la cara contra el suelo, tratando de silenciarme. Con mi mano libre, la que no estaba torcida bajo mi cuerpo, logré sacar el pasaporte color vino del bolsillo. No podía entregarlo suavemente. Lo deslicé con fuerza por el suelo pulido, como un disco de hockey. El pasaporte patinó sobre el mármol, girando, y se detuvo justo a los pies del funcionario de traje. «¡Mírelo!», grité, con la boca llena de sangre porque me había mordido el labio al caer. «Ábralo. Ella no es mexicana. Todo este proceso es ilegal». El funcionario miró el pasaporte a sus pies. Luego miró a los guardias que me tenían sometido. Hubo un segundo de tensión absoluta. Los policías estatales ya estaban entrando al lobby para llevarme. Sus intenciones eran claras: sacarme de la jurisdicción federal y desaparecerme en el sistema estatal donde Rebeca tenía control. «¡Levanten eso!», ordenó el funcionario a uno de sus asistentes, señalando el pasaporte, pero sin dejar que los guardias me levantaran a mí. El asistente recogió el documento y se lo entregó. El hombre de traje lo abrió. Sus ojos se movieron rápidamente de la foto a los datos. Luego me miró a mí, tirado en el suelo, sucio, golpeado y desesperado. Sacó su radio. «Cierren las puertas. Nadie sale y nadie entra. Ni siquiera la policía estatal. Señor subdelegado, este hombre tiene una orden de aprehensión estatal. Tenemos que llevárnoslo», dijo el comandante de los estatales, acercándose con una actitud agresiva. «Este hombre está en territorio federal y acaba de presentar una denuncia de seguridad nacional en flagrancia», respondió el subdelegado con voz firme, cerrando el pasaporte y guardándolo en su saco. «Nosotros nos hacemos cargo. Ustedes retírense a la valla». Sentí que el peso de la rodilla en mi espalda disminuía ligeramente. Los guardias federales me levantaron, esposándome las manos a la espalda, pero esta vez no me sentí como un prisionero, sino como un protegido. Me arrastraron hacia el interior del edificio, lejos de las garras de la policía local. Mientras me llevaban hacia los elevadores, pude ver a través de los cristales cómo los estatales hacían llamadas frenéticas por sus radios.
Estaban avisando a sus jefes, estaban avisando a Rebeca. Me metieron en una sala de interrogatorios, una habitación blanca, sin ventanas, con una mesa de metal y un espejo de una vía. Me sentaron en una silla fría. El dolor en mi hombro era punzante, pero mi mente estaba clara. Había logrado entregar la bomba. Ahora solo faltaba ver si explotaba. Pasaron unos 20 minutos en silencio. Luego, la puerta se abrió. Entró el subdelegado, acompañado de 2 agentes de la FGR, Fiscalía General de la República. Puso el pasaporte colombiano sobre la mesa, junto con los recortes de periódico que también habían recuperado del suelo. «Señor Mateo», dijo el subdelegado, sentándose frente a mí. «Acabamos de correr las huellas dactilares de la base de datos de este pasaporte con el registro biométrico de su esposa en el sistema del INE y del SAT». Tragué saliva. Este era el momento de la verdad. Si Rebeca había borrado sus huellas digitales del sistema, o si había pagado lo suficiente, yo estaba muerto. ¿Y bien?, pregunté con un hilo de voz. Hubo una coincidencia del 99%. Rebeca Álvarez, ciudadana mexicana, y Yuridia Rojas, ciudadana colombiana con ficha roja de Interpol desactivada en 2009, son la misma persona. Cerré los ojos y solté un suspiro que pareció vaciarme el alma. Lo había logrado. «Pero tenemos un problema», continuó el agente de la FGR, cruzándose de brazos. «Su esposa, o la señora Rojas, como quiera llamarla, tiene amigos muy poderosos. En el momento en que ingresamos la alerta en el sistema hace 5 minutos, recibimos una llamada de un juez federal tratando de bloquear la investigación. Ella sabe que usted está aquí. Y sabe que ya lo sabemos. ¿Qué significa eso?», pregunté, abriendo los ojos. «Significa que esto ya no es un trámite administrativo. Es una guerra entre instituciones. Ella ya no puede deportarlo, porque su propia ciudadanía está en duda. Pero ella sigue libre, y tiene acceso a sus cuentas, a sus abogados y a sus contactos. Usted está bajo custodia federal por su propia seguridad, pero no podemos retenerlo para siempre sin cargos. Y técnicamente, la orden de aprehensión estatal por lavado de dinero sigue vigente». «¿Me van a entregar a ellos?», el pánico volvió a surgir. «No, vamos a hacer algo mejor. Vamos a usarlo de carnada». El subdelegado se inclinó hacia adelante. «Si queremos que los cargos de lavado de dinero se caigan, necesitamos que ella cometa un error hoy mismo. Necesitamos que ella venga a reclamar su victoria. Vamos a notificarle que usted ha sido detenido y que será procesado para deportación inmediata. Le haremos creer que sus influencias funcionaron y que el pasaporte se perdió. Cuando ella venga a firmar los documentos para autorizar la disposición de bienes, la estaremos esperando». Era un plan arriesgado. Tenía que verla a la cara de nuevo. Tenía que fingir derrota frente a la mujer que me había destruido. «Acepto», dije sin dudar. «Bien. Prepárese. Ella viene en camino». Dijo que quería estar presente para asegurarse de que se haga justicia. Me quedé solo en la habitación, mirando el espejo. Sabía que del otro lado me observaban, pero mi mente estaba en Rebeca, Yuridia. La mujer que había amado era una ficción. En unos minutos la vería entrar por esa puerta, triunfante, arrogante, creyendo que había ganado la partida. Lo que ella no sabía era que la sala de interrogatorios no era mi celda. Era su trampa, y yo estaba dispuesto a hacer el cebo, aunque eso significara mirar al diablo a los ojos una última vez. La sala de interrogatorios olía a café rancio y miedo contenido. Me habían limpiado un poco la sangre de la cara y me habían dado un analgésico fuerte para el hombro, pero por dentro me sentía hecho pedazos. El subdelegado y el agente de la FGR me dieron las últimas instrucciones con la precisión de un director de teatro antes del acto final. Debía parecer derrotado, roto, dispuesto a firmar mi propia sentencia de muerte civil. No fue difícil meterme en el papel. La traición de la mujer que amaba me había dejado un vacío en el pecho que ninguna victoria legal podría llenar de inmediato. Me colocaron las esposas de nuevo, esta vez con las manos al frente sobre la mesa metálica, para completar la imagen del prisionero sometido. «Recuerde», susurró el agente de la FGR, ajustándose el auricular en el oído,
Necesitamos que firme el documento federal declarándose como Rebeca Álvarez y que admita, aunque sea indirectamente, el control sobre los bienes. Déjela hablar. Su ego será su condena. Asentí, bajando la cabeza. Segundos después, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Ahí estaba ella. Rebeca entró caminando con esa elegancia depredadora que yo solía confundir con clase. Llevaba un vestido negro ceñido, tacones altos que resonaban en el piso de linóleo y un abrigo ligero sobre los hombros. No parecía una esposa preocupada que venía a ver a su marido detenido. Parecía una viuda alegre que venía a cobrar el seguro. Detrás de ella entró su abogado, el hombre de los correos sucios, con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. El subdelegado, actuando su parte a la perfección, se mantuvo de pie en una esquina, con una expresión neutral. «Tiene 5 minutos, señora. El traslado al aeropuerto para su deportación está programado para dentro de 1 hora», mintió el subdelegado con una frialdad profesional. Rebeca asintió sin mirarlo y se sentó frente a mí. Su abogado se quedó junto a la puerta, cruzado de brazos, vigilando como un perro guardián. Rebeca se quitó las gafas de sol lentamente y me miró a los ojos. Esperaba ver odio en su mirada, pero lo que vi fue peor: indiferencia. Una indiferencia absoluta, como si yo fuera un mueble viejo que finalmente iban a tirar a la basura. «Te dije que no pelearas, Mateo». Su voz era suave, casi maternal. «Te lo advertí. Firma los poderes», te dije. «Pero tuviste que hacerte el héroe. Tuviste que correr, esconderte, armar un escándalo. Y mira dónde terminaste. Esposado, sucio, y a punto de ser expulsado de México para siempre». «¿Por qué?», pregunté, y la voz me salió quebrada. No tuve que fingir. «Te di todo, Rebeca. Una vida, una casa, mi confianza. ¿Todo fue mentira desde el principio?». Ella soltó una risita breve y cruel, inclinándose hacia adelante para que solo yo pudiera escucharla. «No seas dramático, querido. Al principio me gustabas, de verdad. Eras trabajador, tenías dinero y, lo más importante, eras ingenuo. Necesitaba estabilidad después de enviudar. Pero te volviste aburrido, Mateo. Y cuando el negocio creció tanto, me di cuenta de que no te necesitaba a ti para disfrutar del dinero. Solo necesitaba que tú no estuvieras. Me acusaste de narco», susurré, apretando los puños bajo la mesa. «Me destruiste la vida. Tú te la destruiste solo al no cooperar. Si hubieras firmado ayer, te habrías ido a tu país con algo de dinero en el bolsillo y un divorcio limpio. Ahora te vas sin nada. Y yo me quedo con la bodega, con la casa y con la reputación de la pobre mujer víctima que sobrevivió al monstruo». Se reclinó en la silla, satisfecha. «Es un final perfecto, ¿no crees?». El abogado se acercó y puso una carpeta sobre la mesa. «Suficiente charla. Firme aquí, Mateo. Es la cesión de derechos consulares y la transferencia de la administración de los bienes a su esposa para cubrir las reparaciones del daño. Si firma esto, la señora Rebeca retirará los cargos penales adicionales y usted solo será deportado administrativamente. Si no firma, se quedará en una cárcel mexicana pudriéndose por 20 años». Miré el papel. Luego miré a Rebeca. «Fírmalo tú primero», dije desafiante. «Quiero ver que aceptas la responsabilidad de todo esto. Quiero ver tu nombre en el papel que me quita la vida». Rebeca rodó los ojos, impaciente. Tomó la pluma Montblanc que le ofreció su abogado. «Si eso es lo que necesitas para sentir que tienes algo de control, está bien». Ella firmó con trazos amplios y seguros en la línea que decía «Parte aceptante, víctima, Rebeca Álvarez». Luego empujó el documento hacia mí. «Tu turno. Acabemos con esto». En ese momento, el aire en la habitación cambió. Levanté la vista y miré al espejo de una vía. Era la señal. El subdelegado dio un paso al frente y tomó la carpeta con el documento recién firmado antes de que yo pudiera tocarla. «Gracias, señora», dijo el subdelegado, pero su tono ya no era de sumisión administrativa. Era duro, autoritario. «¿Qué hace? Dele la pluma para que firme», exigió el abogado de Rebeca, frunciendo el ceño. El subdelegado ignoró al abogado y abrió otra carpeta que tenía bajo el brazo. Sacó el pasaporte color vino y lo dejó caer sobre la mesa, justo encima del documento que Rebeca acababa de firmar.
La foto de Yuridia Marcela Rojas miraba hacia arriba, acusadora. La reacción de Rebeca fue visceral. Se puso pálida de golpe, como si le hubieran drenado la sangre. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y sus manos, que segundos antes jugaban con sus anillos, se congelaron sobre la mesa. ¿Qué es esto?, balbuceó, perdiendo toda su compostura. Eso es un pasaporte de la República de Colombia a nombre de Yuridia Marcela Rojas, con antecedentes por fraude y falsificación, dijo el agente de la FGR, entrando desde la puerta trasera de la sala. Y el documento que usted acaba de firmar es una declaración federal falsa. Usted acaba de atestiguar ante autoridad ministerial bajo el nombre de Rebeca Álvarez, sabiendo que esa identidad fue obtenida fraudulentamente mediante un acta de nacimiento apócrifa en Veracruz. El abogado de Rebeca intentó intervenir, pálido también. Esto es una trampa. Mi clienta tiene derechos. No pueden validar esa prueba. Cállese, licenciado, o lo arresto por obstrucción y complicidad, le espetó el agente de la FGR. Tenemos las huellas dactilares, tenemos la confirmación de Interpol, y ahora tenemos la firma en flagrancia. Rebeca se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. No, eso es mentira. Él lo plantó. Mateo lo falsificó, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Su máscara de dama de sociedad se había desintegrado, revelando a la criminal acorralada que llevaba dentro. Me puse de pie lentamente. El agente me quitó las esposas. La sensación de libertad en mis muñecas fue el primer bálsamo real para mi alma. Nadie lo falsificó, Yuridia, dije, usando su nombre real por primera vez. La palabra la golpeó como una bofetada. Estaba en la caja de la abuela, en el sótano, donde guardabas tus secretos. Ella me miró con un odio puro, destilado. Se dio cuenta de que yo había entrado a la casa, de que yo había sido la sombra en el jardín. ¡Maldito seas!, sisió, lanzándose hacia mí con las uñas por delante, intentando rasguñarme la cara en un último acto de desesperación violenta. 2 agentes federales la interceptaron antes de que pudiera tocarme. La inmovilizaron contra la pared con fuerza. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas, esas mismas muñecas que solían llevar pulseras de oro compradas con mi dinero, fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. Yuridia Marcela Rojas queda detenida por uso de documentos falsos, fraude procesal y violación a la Ley General de Población. Asimismo, se abre una investigación por lavado de dinero, ya que los activos que usted manejaba y las cuentas que abrió fueron bajo una identidad falsa, recitó el agente mientras la sacaban de la sala. No me pueden hacer esto. Soy ciudadana mexicana. Tengo derechos. Llamen al gobernador, gritaba ella mientras la arrastraban por el pasillo, pataleando, perdiendo un zapato en el proceso. Sus gritos resonaron en el edificio, pero esta vez nadie la escuchaba con lástima. Su abogado intentó salir sigilosamente, pero el subdelegado le bloqueó el paso. Usted no se va, licenciado. Tenemos muchas preguntas sobre cómo gestionó la defensa de una identidad falsa. Acompáñenos. Me quedé solo en la sala de interrogatorios con el subdelegado. El silencio volvió, pero ya no era opresivo. Era un silencio de paz. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, frotándome las muñecas. Ella irá a un penal federal en lo que se tramita el juicio por fraude a la nación. Su ciudadanía será revocada. Y la orden de aprehensión contra usted, bueno, digamos que la Fiscalía Estatal va a tener mucha prisa en cancelarla cuando se enteren de que su víctima y denunciante es una prófuga internacional. Hicimos el ridículo a nivel local, pero usted nos ayudó a limpiar la casa. El subdelegado me extendió la mano. Puede irse, Mateo, pero no salga por la puerta principal. La prensa está afuera esperando el show de la viuda negra. Lo sacaremos por atrás. Estreché su mano. Estaba libre. Había ganado, pero mientras caminaba hacia la salida trasera, no sentí euforia. Sentí el peso de 5 años de mentiras cayendo sobre mí. Tenía mi libertad, tenía mi negocio, pero había perdido la inocencia de creer que conocía a la persona con la que dormía. Salí a la calle lateral, donde el sol de la tarde comenzaba a caer sobre Puebla, iluminando la ciudad con una luz dorada. Respiré hondo el aire contaminado y ruidoso de la calle. Sabía a gloria. Ahora comenzaba la parte más difícil.
reconstruir una vida sobre los escombros de la verdad. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero nadie te dice que esa calma suele venir acompañada de un silencio ensordecedor. El silencio de las cosas que se rompieron y que ya no tienen arreglo. Habían pasado 3 meses desde el día en que Rebeca, o mejor dicho, Yuridia, salió esposada de las oficinas federales gritando amenazas que ya nadie escuchaba. 3 meses en los que mi vida se convirtió en un desfile burocrático de abogados, fiscales y notarios, tratando de desenredar la maraña de mentiras que ella había tejido alrededor de mi existencia. Pero esa mañana, mientras entraba a mi bodega en la central de abasto, el aire se sentía diferente. Ya no había patrullas, ni sellos de clausura, ni miradas de sospecha. Solo estaba el olor a fruta, a textiles, y el ruido honesto del trabajo duro. Luis, mi encargado, corrió a recibirme con un abrazo que casi me rompe las costillas. Un gesto que valía más que cualquier disculpa oficial de las autoridades que me habían perseguido. Recuperar mi nombre no fue sencillo. Héctor, quien logró librarse de las acusaciones gracias a que toda la estructura legal de Rebeca se desmoronó al descubrirse su identidad falsa, trabajó día y noche. La anulación del matrimonio fue casi automática. Legalmente, nunca me casé con Rebeca Álvarez porque esa mujer no existía. Me casé con un fantasma, con una ficción jurídica. Eso facilitó la recuperación de mis bienes, pero no curó la sensación de haber vivido una mentira durante 5 años. Mientras caminaba por los pasillos de mi negocio, saludando a los empleados que se habían mantenido leales a pesar de los rumores, entendí que mi victoria no estaba en los papeles firmados, sino en estar allí, de pie, en el país que elegí, sin tener que esconder la mirada ante nadie. Esa tarde, tuve la última reunión con Héctor en su despacho, el mismo lugar donde meses atrás planeamos mi huida en una carroza fúnebre. Ahora, el ambiente era relajado, aunque serio. Héctor puso una carpeta final sobre el escritorio. Ya está hecho, Mateo. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el decreto de revocación de la carta de naturalización de ella. Yuridia Marcela Rojas está actualmente en el penal de Santa Marta, Acatitla, enfrentando cargos federales por falsificación de documentos y fraude procesal. Cuando cumpla su condena, que estimamos será de unos 6 a 8 años, será deportada inmediatamente a Colombia, donde también tiene cuentas pendientes. Asentí tomando la carpeta sin abrirla. No sentí alegría, ni siquiera alivio, solo una profunda fatiga. ¿Y mis cuentas?, pregunté. Desbloqueadas. El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera cerraron la investigación. Quedó demostrado que los movimientos irregulares fueron fabricados por ella transfiriendo fondos a cuentas fantasma para incriminarte. Recuperamos casi el 90% del dinero. El resto, bueno, digamos que fue el costo de su estilo de vida y de los abogados corruptos que contrató. Que se quede con eso, murmuré. Es el precio más barato que he pagado por mi libertad. Salí del despacho y conduje hacia Lomas de Angelópolis por última vez. La casa, esa estructura moderna y fría que Rebeca tanto amaba, estaba vacía. Había decidido venderla. No podía vivir allí. Cada rincón, cada mueble de diseñador, cada reflejo en los ventanales me recordaba a ella y a su traición. Entré y el eco de mis pasos resonó en la sala desamueblada. Ya había mandado sacar todas sus cosas. Su ropa, sus joyas falsas y verdaderas, sus cuadros pretenciosos. Todo había sido donado o tirado a la basura. Solo quedaban las paredes blancas, testigos mudos de mi ceguera emocional. Subí a la recámara principal y me paré frente al vestidor donde estaba la caja fuerte, el lugar donde empezó mi pesadilla y mi salvación. Pasé la mano por la pared. Ya no había miedo. Me acerqué al ventanal que daba al jardín. Ese mismo jardín por donde escapé como un ladrón en mi propia casa. Ahora, el pasto estaba crecido y seco. Miré hacia los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, majestuosos e imperturbables bajo el cielo azul de Puebla. Ellos habían visto pasar siglos de historias, de conquistas y derrotas, y la mía era solo un suspiro más en el tiempo, pero era mi historia. Durante mucho tiempo,
Rebeca me hizo sentir que yo era un invitado en México, alguien que debía agradecer por el permiso de estar aquí, alguien vulnerable que necesitaba su protección para pertenecer. Qué equivocada estaba. Al luchar contra el sistema, al defenderme con las leyes de este país, al exigir justicia y obtenerla, me había ganado mi lugar. Ya no era el extranjero, era un hombre que conocía las entrañas de la bestia y había salido vivo. México no se me había regalado. Me lo había ganado a pulso, dolor y verdad. Bajé las escaleras y entregué las llaves al agente inmobiliario que esperaba en la puerta. ¿Seguro que quiere vender, don Mateo? Es una propiedad hermosa. La plusvalía ha subido mucho, me dijo el joven, mirando la fachada con admiración. Es solo una casa, joven. Un hogar es otra cosa. Y yo voy a construir uno nuevo, en otro lado, con cimientos de verdad, le respondí, dándole una palmada en el hombro. Me subí a mi camioneta, la misma que me acompañó en la huida, y arranqué sin mirar por el retrovisor. No iba hacia un hotel, ni hacia un refugio. Iba a ver un terreno cerca de Cholula, un lugar más sencillo, con tierra fértil y vecinos que saludan por las mañanas. Iba a empezar de nuevo, pero no desde cero, sino desde la experiencia. Mientras conducía, sonó una canción en la radio, una vieja balada que solía gustarme antes de conocerla. Sonreí. La cicatriz de la traición siempre estaría ahí, recordándome que no debo confiar ciegamente, pero ya no dolía. Había sobrevivido a la mujer que intentó borrarme del mapa. Ella perdió su ciudadanía, su libertad y su nombre. Yo, Mateo, conservé lo único que nadie me podía quitar: mi integridad. La vida sigue y el sol de Puebla brillaba con esa intensidad dorada que te hace sentir vivo. Aceleré, integrándome al tráfico, siendo uno más entre millones, pero sabiendo, por primera vez en mucho tiempo, exactamente quién era y hacia dónde iba. Y así, entre el ruido de la ciudad y la promesa de un futuro honesto, cerré el capítulo más oscuro de mi vida para empezar a escribir uno nuevo, uno donde yo era el único autor de mi destino.